¿Te has preguntado alguna vez sobre los increíbles beneficios de tomar un vaso de agua con sal? Si no lo has hecho, estás en el lugar indicado. En este video vamos a explorar todos los maravillosos beneficios que puedes obtener al incluir esta simple pero poderosa práctica en tu rutina diaria. Pero espera, también vamos a hablar de los posibles efectos secundarios si no tienes cuidado. Bienvenidos a nuestro canal, Documentales Universales Sin Límites. Si eres nuevo aquí, te invitamos a darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ni un solo de nuestro contenido. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. ¿Sabías que el agua con sal es mucho más que un simple condimento? En este emocionante video nos sumergiremos en un mundo de sorprendentes beneficios y usos que el agua con sal tiene para ofrecerte. ¡Prepárate para un milagro! Desde tiempos inmemoriales, el agua con sal se ha utilizado como un remedio natural para atender diferentes dolencias. Tal es el caso de los enjuagues bucales con agua salada, los baños de agua con sal para los pies y las soluciones salinas para las fosas nasales. En todos estos casos, la concentración de sal presente en el agua es fundamental para evitar alteraciones o garantizar un mínimo de efectividad. De igual manera, siempre recomendamos contar con el aval del profesional antes de su uso. El agua con sal no sustituye un tratamiento oficial recetado por un médico y solo se puede aprovechar en determinados contextos. Propiedades y beneficios de la sal. El cloruro de sodio, también conocido como sal, sal común, sal de mesa, es un compuesto de carácter iónico, cuya fórmula química es NaCl. Aproximadamente, representa una proporción de 1:1 de iones de sodio y cloruro. Se trata del principal cloruro presente en el mar. También en el líquido extracelular de la mayoría de los organismos multicelulares. ¿Sabías que la sal es crucial para el funcionamiento de nuestras células? Sus compuestos, conocidos como electrolitos, se disuelven en agua y producen iones. Esto permite la conducción de la corriente eléctrica, esencial para muchos procesos en nuestro cuerpo, especialmente aquellos relacionados con el sistema nervioso, el cerebro y los músculos. Entre sus muchas propiedades, destaca su capacidad para reunir minerales como el calcio, el potasio, el flúor, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso y el selenio. Además, la sal tiene un efecto neutralizador en soluciones ácidas o alcalinas, dependiendo de la concentración en la que se diluya. Gracias a su presión osmótica, el cloruro de sodio actúa como un inhibidor microbiano natural, lo que lo convierte en un excelente conservante. ¿Y qué tal su poder exfoliante? ¡Increíble! Su superficie abrasiva ayuda a eliminar las células muertas de la piel, estimulando así su renovación celular y dejándonos con una piel más suave y radiante. Usos del agua con sal para mejorar el bienestar. Tal y como señalamos al inicio, el uso de agua con sal no sustituye ninguna terapia médica oficial. Se puede aprovechar para paliar ciertas secuelas menores en la salud y de preferencia se debe informar al médico antes de aprovechar sus bondades. Según el caso, se debe tener presente la cantidad de cloruro de sodio que se disuelve en el agua, pues de lo contrario puede dar lugar a irritaciones, sequedad y otras secuelas. La forma más segura de emplearlo es imitar las concentraciones de una solución salina comercial, entre 0.45 y 0.9% de sal por cada parte de agua.
Para ello, debes diluirlo en agua destilada, mineral o hervida en un recipiente desinfectado. Una receta simple o estándar de solución salina casera es la siguiente. Una taza de agua, 250 mililitros. 3/4 de cucharada de sal, 3 gramos. Pasemos de inmediato a conocer algunos de sus usos principales. Número 1. Enjuagues con agua salada para la boca. Las gárgaras de agua con sal mejoran la salud bucal. Se puede usar para aliviar el dolor y la inflamación después de una limpieza profunda u otro procedimiento dental. Incluso se pueden emplear de manera ocasional como un sustituto de enjuagues comerciales, debido a que muchas personas presentan reacciones desfavorables por su alto contenido de alcohol. Con todo, es indispensable recordar que solo se debe hacer enjuagues o gárgaras con la solución. Esto no se debe ingerir después. El agua salada es efectiva también para aliviar las úlceras orales o las llagas en la boca, controlar el mal aliento y evitar las consecuencias del sobrecrecimiento bacteriano. Para esto, diluye la sal en agua destilada, hervida o mineral. Procede a hacer gárgaras durante al menos 20 segundos. Evita almacenar la solución salina restante. Asegúrate de emplear una solución nueva por cada uso para garantizar su inocuidad. Número 2. Irrigaciones salinas para la nariz. Empleadas con moderación, las irrigaciones salinas pueden proveer un alivio transitorio a los episodios de congestión nasal. Estas ayudan a limpiar el polen, el polvo y otros residuos de sus conductos nasales, además de retirar el exceso de moco y asegurar una mayor humectación en la zona. Por esta razón, y como se señala en la National Library of Medicine, pueden aliviar los síntomas de la alergia nasal y prevenir las infecciones de los senos paranasales. Para este fin, llena un irrigador nasal con la solución salina. Puedes usar perilla de goma, una botella comprimible o un rinocórneo. Coloca la cabeza cerca del lavado e inclina hacia adelante. Luego vierte la solución en la fosa nasal derecha de forma suave. Esta debe salir por la otra fosa nasal. Para ello, juega con la inclinación y evita respirar por la nariz. Después, haz lo propio en la otra fosa. Al terminar, limpia con suavidad para deshacerte del exceso de agua. Asegúrate de emplear solo agua destilada, hervida o filtrada. De igual modo, desinfecta el recipiente donde se almacenará la solución, también la boquilla que entrará en contacto con la fosa nasal. Número 3. Baños de agua salada para el hinchazón de los pies. La inmersión de pies en agua tibia con sal a menudo ayuda a obtener relajación luego de una jornada extenuante. En estos casos se suele emplear sal de Epsom, la cual es diferente a la sal de mesa convencional. Aún así, algunos reportes sugieren que la sensación de calma y relajación se obtiene también a través del cloruro de sodio. La hinchazón de pies tiene múltiples causas, algunas de ellas relacionadas con el peso, la alimentación e incluso con la ingesta de ciertos medicamentos. Por tanto, el alivio que ofrecen los baños con agua salada es solo temporal. Si el problema persiste, lo mejor es consultarlo con un médico. Para este fin, diluye 40 gramos de sal por cada litro de agua tibia. Luego, sumerge los pies y masajea con suavidad su superficie. Manténlos sumergidos hasta que el agua alcance la temperatura ambiente. Para finalizar, sécalos muy bien para evitar infecciones por hongos en los pies. Número 4.
Tratamiento anticaspa. Por otro lado, la sal es una buena aliada a la hora de combatir y eliminar la suciedad y grasa. Para poder realizar este tratamiento, te recomendamos que revises tu cuero cabelludo para asegurarte de no tener ninguna cicatriz. Antes de lavarte el pelo con el champú, espolvorea un poco de sal sobre tu cabeza y masajéate de forma muy suave y delicada. Procura que el masaje sea delicado para que los granos de sal no te causen pequeñas heridas que luego serán muy insoportables. Número 5. Lavados de agua con sal para los ojos. Las soluciones salinas para el enjuague ocular se venden en las farmacias, aunque es posible hacerlas en casa con las proporciones ofrecidas al inicio. Acá se empleará una proporción de 0.45% de sal por cada parte de agua. Esto es alrededor de 5 gramos de sal por cada litro de agua. Los lavados de agua con sal para los ojos pueden contribuir a ofrecer cierta sensación de relajación. Por ejemplo, frente a los ojos hinchados para retirar las lagañas de los bordes y demás. No se recomienda su uso como sustituto lagrimal, su empleo se restringe solo al exterior. Como en otros casos, se deben utilizar siempre instrumentos esterilizados y agua destilada o hervida para mayor seguridad. Diluye la cantidad de sal indicada y procede a lavar con suavidad tu rostro, con énfasis en el área de los ojos. No frotes ni fricciones en exceso el área ocular. Hazlo solo de manera superficial y con suavidad. Si tienes alguna condición en los ojos como conjuntivitis, lo mejor es que consultes con un especialista. ¿Existe algún beneficio de beber agua con sal? Desde hace un par de años se ha popularizado un remedio casero a base de agua con sal. Consiste en beber una solución diluida y en principio se publicita para aumentar la hidratación y reponer electrolitos. Sus defensores avalan su empleo todos los días durante ayunas, a menudo acompañado con unas gotas de limón o sal del Himalaya. Pese a ello, beber agua con sal no tiene mayores beneficios para la mayoría de las personas. De hecho, puede hacer aumentar la cantidad diaria de sal recomendada por los organismos internacionales, que se sitúa en torno a los 2.3 gramos al día. A esto se le suma que, en la mayor parte del mundo, la media de la población supera con creces este rango de consumo diario. Un exceso de sodio en la dieta puede derivar en la retención de líquidos. Esto, a su vez, puede incidir en el aumento de volumen de sangre, lo que tiene un impacto directo en el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esto puede favorecer la aparición de hipertensión, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. En razón de ello, no se recomienda beber agua con sal todos los días, pues solo trae consigo riesgos para la salud. Beber abundante agua durante el día es suficiente para garantizar la hidratación y solo en contextos particulares es que se recomiendan soluciones cargadas con electrolitos. En Documentales Universales Sin Límites, alentamos a no incurrir en esta tendencia que puede tener repercusiones serias en el bienestar. Aprovecha la sal para obtener cierto alivio temporal. Pese a que no se trata de un remedio milagroso, el agua con sal sí puede ser útil en situaciones puntuales. En aquellas que hemos descrito al menos lo es, y se perfila como una opción segura para obtener un alivio transitorio. Por supuesto, es así cuando se respetan las cantidades a diluir y cuando se aprovecha como un complemento y no como un sustituto de una terapia médica. De nuevo, te alentamos a consultarlo antes con un profesional y recurrir a él en caso de que no tengas alivio o los problemas que intentas mitigar sean intensos o permanentes.
Reiteramos nuestro consejo de no beber agua con sal como terapia en ayunas, pues sus aparentes beneficios no tienen un asidero en realidad. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información. Soy Fabiola Rodríguez, te espero en el siguiente video.